David no era rey en Israel, ¿sí? David era solo un joven, y un joven lleno de sueños, de ilusiones, porque sobre su vida había una palabra de Dios. ¿Cuál era la palabra de Dios? Que él llegaría a ser rey sobre Israel. Esa era la palabra del Señor. Lo cierto es que había un detalle no menor, y es que había otro rey en ese momento, que era el rey Saúl. Sí, Saúl era rey sobre Israel, y David había sido ungido porque Dios había desechado a Saúl porque éste había desobedecido a la voz de Dios. Por lo tanto, Saúl en ese momento era el rey sobre Israel, y David se sabía que llegaría a ser rey porque la gracia y el favor de Dios estaba sobre su vida. Y es en ese momento que él tiene una amistad profunda con el hijo del rey Saúl, que es Jonatán. Y Jonatán entiende que David llegaría a ser rey, que la gracia de Dios estaba con él y llegaría ese tiempo en que esa palabra se cumpliría. Por lo tanto, ellos hacen un pacto de amor, un pacto de compromiso, un pacto de amistad. Y yo quiero que leamos ahí 1 Samuel 20, 13 al 17. No sé si lo voy a tener en la pantalla, porque ahí está apareciendo. Dice así este pacto: pero si mi padre, dice, intentar hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán, y aún le añada, si no te lo hicieres saber, y te enviare para que te vayas en paz. Y Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Avanzamos ahí. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. ¿Sí? Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Hasta ahí llegamos. Y Jonatán, dice, hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba, dice la Escritura, como a sí mismo. Entonces volvemos muchos años atrás, ¿sí? Casi 20 años atrás, y ellos hacen este pacto. Han pasado los años y David recuerda este pacto, y eso es lo que acabamos de leer. David ahora es rey sobre Israel, Saúl ha muerto junto a Jonatán. Y es entonces en este momento que David pregunta: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Lo primero, y siempre tenemos que recordar, que Dios nunca nos olvida. Amén. Los hombres tal vez nos pueden olvidar momentáneamente, pero Dios jamás nos olvida. Y Dios tenía en su corazón que llegara el cumplimiento de este pacto que Jonatán y David habían hecho hace muchos años atrás. ¿Sí? No estamos olvidados en la agenda de Dios. A veces nosotros creemos aquello por las situaciones que debemos de enfrentar en la vida diaria, pero Dios no se olvida de nuestras vidas ni se olvida de lo que nos ha prometido. Amén. ¿Usted cree aquello? Yo creo que Dios no se olvida de lo que me ha prometido. Y mis ojos lo verán. Verán la bondad de Jehová. Verán el bien de Jehová sobre mi casa. Mis ojos lo verán. Y yo debo de creerlo, ¿sí? La fe toma aquello que el Señor ha dicho, aunque todavía no lo podamos ver, aunque los demás no lo vean, y aunque los demás digan: ¿cómo? ¿De dónde? Como diríamos en Chile, no sé en Venezuela, ¿con qué ropa? Decimos acá. ¿Sí? ¿De dónde será aquello? Yo no lo sé, Dios me lo prometió y Él sabe cómo lo va a cumplir. Amén. He puesto por título a esta predicación: Escándalo en el Palacio. Si usted vino hace unos viernes atrás, estuvo predicando Tracy y le puso a su mensaje Escándalo en el Templo. Búsquelo ahí en YouTube. Escándalo en el templo.
Yo le puse escándalo en el palacio. Y cuando vayamos juntos aprendiendo acerca de esta historia, vamos a ir descubriendo por qué le hemos puesto este título a este mensaje. Lo cierto es que esta historia es una historia de gracia, es una historia de amor, es una historia que refleja lo que Dios hace con nuestras vidas. Lo que el rey David va a hacer en esta historia refleja lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. A veces para aprender una verdad necesitamos ver esa verdad reflejada en algo, ilustrarlo de algún modo. Yo, por ejemplo, soy una persona que aprende visualmente. Me cuesta aprender solo leyendo. Necesito ver algo para entenderlo, porque si no lo entiendo no lo puedo memorizar. Y si no lo puedo memorizar, no lo puedo explicar, entonces no lo he aprendido verdaderamente. En mi caso aprendo visualmente. Y lo que quiero es que a través de esta historia podamos ir descubriendo cómo la gracia de Dios actúa en nuestras propias vidas. Y nunca olvidarnos que todos somos dependientes de la gracia de Dios. Todos dependemos de su gracia. Como dije, esta historia nace con el pacto que David y Jonatán hicieron. ¿Por qué hicieron este pacto? Porque en el mundo antiguo, cuando un rey era muerto y asumía un nuevo rey o había un cambio de dinastía, lo que iba a suceder muy probablemente era que todo el linaje de aquel rey que había muerto fuera exterminado. ¿Por qué? Porque si quedaba alguien vivo, un descendiente podía reclamar el trono al nuevo rey que iba a ascender. Por lo tanto, en el mundo antiguo, ¿sí?, cuando un rey era muerto e iniciaba una nueva dinastía, toda aquella familia, todo aquel linaje era borrado, por decirlo así, de la faz de la tierra. Eran asesinados. Por lo tanto, David y Jonatán hacen este pacto de que si llegara a pasar que David llegue a ser rey sobre Israel, David iba a tener misericordia de la casa de Jonatán y su nombre iba a permanecer para siempre. No lo iba a desarraigar de la tierra. Eso es un poquito el contexto de lo que acabamos de leer. Pero lo cierto es que llegó aquel tiempo. Y dice la Escritura que estaba Saúl peleando junto a Jonatán contra los filisteos y fueron vencidos. Y el hombre fuerte que era Saúl fue vencido junto a su hijo. Y fueron muertos a filo de espada. Dice el relato bíblico que Saúl se arrojó sobre su espada, dejó caer todo su peso sobre su espada, porque no quería ser capturado por los filisteos, para que los filisteos no ultrajaran su cuerpo, ni fuera el nombre de Saúl y de Israel denigrado delante de ellos. Y rápidamente esta noticia llega a oídos del rey David. Le trae la noticia, es un joven que le trae la noticia y le dice que el rey Saúl ha muerto junto a Jonatán en el campo de batalla. Inmediatamente se espera entonces que David reaccione y mande, ¿sí?, a cortar de la tierra a todos los descendientes de la casa de Saúl. Pero el rey David hace algo que demuestra que era un corazón lleno de gracia y lleno de amor. Porque él lo que hace es llorar por la muerte de Saúl y por la muerte de Jonatán. Él comienza a llorar y rasga sus vestiduras junto a sus hombres porque dice que ha caído el ungido de Jehová. Hace algo totalmente inesperado para un rey. Y eso sorprende. Sorprende porque lo que se esperaba de él era que actuara con juicio. Y lo que él entrega es amor y gratitud a aquel hombre que lo había perseguido por largos años en distintos lugares. Él tuvo que huir, esconderse en cuevas, hacerse pasar por loco para poder salvar su vida. Tenía todo el derecho de vengarse, por decirlo así, pero él lo que hace es llorar porque ha caído el ungido de Jehová. Un hombre y una mujer de Dios jamás se puede alegrar de que otro cristiano, otro pastor, otro ministerio caiga de pronto en desgracia.
Jamás nos podemos alegrar por algo así. Lejos esté de nosotros cuando llegue a nuestros oídos es que tal pastor vivió esa situación y nosotros decir, fue el juicio de Dios por lo que nos hizo. Dios jamás nos encuentre con aquella actitud, sino que en nuestro corazón siempre haya gracia y amor. A pesar de que situaciones podamos vivir, que nos hayan marcado, que nos hayan hecho daño, no podemos responder de aquel modo. Debe de haber gracia en nuestro corazón. Y lo que debemos de hacer es orar por aquellos que de pronto han caído. Si hay algo que debe de caracterizar a la iglesia y que tristemente no lo hace, es que lloremos por aquellos que de pronto han tropezado o han caído en aflicción o han errado. No condenarlos, no olvidarlos, sino recordar lo que un día hicieron en el Señor. Recordar que un día su palabra nos bendijo, que su ministerio transformó muchas vidas. Yo siento la presencia del Señor. Me acordé de algo. Lo voy a buscar rápidamente. Primera de Samuel 31, capítulo 31, verso 8. Aconteció al día siguiente que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte y le cortaron la cabeza y los despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevara las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro. Mas oyendo, dice, los de Jabes de Galaad, esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes, dice, se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán. Y viniendo a Jabes los quemaron allí y tomaron sus huesos y los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Se necesita de esos hombres valientes que levanten, que restauren, que no se sumen al tumulto que está listo para arrojar piedras. Se necesita de esos varones, de esas mujeres de fe, que recuerdan lo que un día hizo el pastor, lo que un día hizo aquel hermano, que no se olvidan, que fue de bendición. Cuando yo llegué al templo fue el primero que me recibió. Y hoy quizás ha errado, pero yo tengo que ir en el amor del Señor y levantarlo. Donde me fui, me perdí. Ahora me encontré. ¿Qué sucede? Llega la noticia no solo a David, llega la noticia a la casa de Jonatán. Segunda de Samuel 4:4 dice así, lo tengo acá. Y Jonatán, dice, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. La nodriza tuvo una reacción humana. Dijo, ha muerto Jonatán, ha muerto Saúl, David va a matar al descendiente de Jonatán. Lo tomó apresuradamente y en ese huir se le cae el niño queda lisiado y así vive el resto de su vida. No volvemos a saber de él hasta que leemos en el capítulo 9 de Segunda de Samuel. 20 años después, recién volvemos a saber de este pequeño, de este niño, que quedó marcado para toda su vida.
por aquella experiencia, por aquella vivencia. Como nos enseña nuestro pastor, la vida es violenta, cambia, nos marca. Hay situaciones que de pronto enfrentamos que dejan en nosotros marcas, que dejan en nosotros huellas y nos limitan y nos impiden avanzar. Y estamos en la vida, al igual como Mefiboset, a pasitos cortos, apenas avanzamos, porque hay situaciones que quizás cuando éramos niños nos marcaron, o en nuestra vida ya de adultos vivimos experiencias que dejaron una marca que nos impide avanzar a los propósitos que Dios tiene para nosotros. Pero yo te tengo una noticia: Dios nos quiere sanar de nuestras heridas. Dios no quiere que vivamos prisioneros del pasado, atados espiritualmente. Cristo vino para darnos libertad espiritual, para que seamos libres de toda atadura de muerte, de toda atadura de pensamiento, de toda atadura que quiere venir a destruirnos, de todos pensamientos que vienen reiteradamente a decirnos que no podemos, que no es posible, que no somos aptos para lo que el Señor quiere hacer. Cristo ha venido a hacernos libres de toda cadena de opresión. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad. La unción dice, pudre el yugo. Donde está el Señor hay gracia, hay unción, hay libertad, y todo yugo se rompe cuando el Señor está. Él nos quiere sanar. Él no quiere que vivamos nuestra vida cristiana en una mediocridad constante. Él nos quiere hacer libre de toda atadura. Y usted no se vuelva a atar. Si Cristo lo ha hecho libre, no vuelva a atarse, no vuelva a caer en los mismos pensamientos, no reitere la misma conducta. Cristo nos ha hecho libres para avanzar y para servirlo en plenitud. Se me viene ahí el profeta Isaías, eso estaba buscando. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Isaías 61, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñedos. A eso ha venido Cristo. A eso ha venido el Señor. Así que usted diga, yo quiero vivir esa vida cristiana en plenitud. Yo quiero ser libre de toda atadura. Quiero ser libre para servir a Cristo, para adorar al Señor. Que nada me ate, que nada me detenga en lo que Dios quiere para mi vida. Yo quiero esa libertad espiritual. Y extranjeros, dice, apacentarán vuestras ovejas. No estás acá por casualidad. Esto es para los hermanos de Venezuela. Serviremos juntos al Señor. ¿Sí? Serviremos juntos a Dios. Somos iglesia, y en la iglesia del Señor no hay judío ni griego. Somos todos uno en Cristo Jesús, Señor nuestro.
¿Qué lleva a David 15 años o 20 años después a recordar esta promesa? ¿Qué lo llevó a él a pensar en aquel pacto? Lo cierto es que el contexto en el que está en ese momento el rey David es un contexto extraño para nuestras naciones, porque hay una paz absoluta. El reino ha crecido 10 veces desde que él tomó. Todo es prosperado. David es hasta ese momento un hombre de Dios intachable. Está en la plenitud de su ministerio. Está en la plenitud de lo que Dios tenía para él. Y en aquel momento es que él reflexiona. En aquel momento es que él empieza a preguntarse, ¿habrá quedado alguien de la casa de Saúl? Porque está en la plenitud. Y este es el primer punto. Quien es agradecido de Dios será una persona llena de gracia. Si usted es un hombre, una mujer agradecido de Dios, siempre será una persona llena de gracia para dar a otros. David está agradecido. Es un hombre lleno de gracia. La gracia nace de un corazón de un hombre que está disfrutando de la bondad de Dios. Y esto no se trata de lo material. Es más profundo. Porque dice el proverbio que es mejor un pedazo de pan en casa de paz que banquete en palacio, ¿sí?, de angustia, de discordia, de amargura. Esto no se trata de recursos. Esto es más profundo. Él está disfrutando una paz más allá del reino. Es una plenitud que el Señor puede dar. Porque hay cosas que de pronto pueden faltar, pero si está el Señor, está su paz en medio nuestro, en nuestro hogar, lo tenemos todo. Porque muchas veces perseguimos lo temporal y lo temporal nos quita lo eterno que Dios tiene para nosotros. Nos roba la paz. Y nada tiene mayor precio que tener paz y la paz que el Señor da a nuestros corazones. ¿Quién era David antes que el Señor lo llamara? ¿Quién era yo?, se habrá preguntado David a sí mismo. Él era solo un pastor de ovejas, era el menor de sus hermanos. No era considerado apto a los ojos de su padre, porque cuando llegó el profeta Samuel a ungirlo, los presentaron a todos los hermanos antes que él. Él era el último en la lista de candidatos en el corazón de su padre, pero era el primero para el Señor. El mundo nos descarta, las personas nos pueden descartar, pero el Señor ve más profundo que las apariencias. Y eso fue lo que el Señor le dijo al profeta Samuel. Yo no veo lo que está delante de mis ojos, yo veo el corazón. Y yo he visto el corazón de ese muchacho. Es él al que tú vas a ungir. Por eso lo mandan a llamar rápidamente. El profeta está en casa y te necesita. Él estaba cuidando las ovejas. Pero llegaría en ese momento a ser ungido como rey. Porque el Señor lo había visto. El Salmo 51 para algunos teólogos sí que especulan que en aquel salmo David relata en el fondo por qué él no estaba en la casa del Padre. Porque dice que el oculto fue formado, ¿sí?, y en pecado me concibió mi madre. Para algunos teólogos David era el hijo natural de su padre. Por eso no estaba ahí y por eso no era considerado parte. Pero el Señor, en su infinito amor y en su infinita gracia, lo eligió como rey para Israel. A Dios no le importa nuestro origen, nuestro pasado, ni de dónde es nuestro contexto. El Señor ve nuestro corazón y nos llama de distintos lugares. Llama a gente que de pronto no tiene nombre para algunos. Levanta a una Herrera, a un Chaparro, a un Rivera, a un Ávila. Y los llama de distintos lugares,
de lugares donde la gente diría, ¿y de ahí viene? Pero a Dios no le importa nuestro origen, nuestro contexto. Su gracia pasa por alto todo aquello. Y ve en nosotros lo que los hombres no pueden ver. Ve en nosotros ese potencial que podemos llegar a ser en sus manos. Así que usted no se descarte y no diga, no, conmigo no. Por mi origen, por mi historia, yo no soy apto. El Señor siempre está buscando. Su mirada siempre recorre la tierra para buscar hombres y mujeres que estén dispuestos a entregarse por completo a la obra del Señor. David nunca se olvidó que él no merecía ser ungido rey. No merecía nada de lo que estaba viviendo. Por eso cuando está en su momento de mayor plenitud, se acuerda del pacto que había hecho con Jonatán. La palabra misericordia que usa David en hebreo es Gesed, que también se puede traducir como bondad o gracia. Esto es lo que tiene David en sus pensamientos. ¿Existirá alguien de la casa de Jonatán a quien yo pueda mostrar gracia, así como Dios mostró su gracia cuando yo solo era un sencillo pastor de ovejas de la casa de mi padre? Esta pregunta que hace David y esta reflexión es una reflexión llena de gracia, porque él no pone una condicionante. No dice existirá alguien de la casa de Jonatán que sea apto, que sea valiente, que tenga habilidades para el reino, que tenga preparación. No, él dice, ¿quedará alguien? No hay una condición en la pregunta, ni hay una condición en lo que él va a hacer. No tiene ninguna condicionante. Y así mismo es el Señor con nosotros. Cuando nos llama, no hay condicionante. Él solo nos quiere acercar a su corazón. No hay ninguna condicionante en la pregunta de David. Es un deseo de su corazón y no está limitado ni a la condición ni a la posición que tendría aquella persona. Eso es gracia, es dar favor a alguien que no lo merece. Y es lo mismo que el Señor ha hecho con nosotros. Él nos ha dado favor y misericordia, aunque nosotros no la merecíamos. Segundo punto, siempre existirán los Siba, pero Dios sigue buscando a los descalificados. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículos 2 y 3. Dice así, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Siempre existirán los Sibas. Siempre existirán los asesinos de la gracia, porque le responde al rey con un sí, pero no. Íbamos tan bien en la respuesta. La respuesta era sí, ha quedado un hijo. Pero él le agrega, lisiado de ambos pies. Le agrega esa condicionante, le agrega un estigma a aquella persona. En el fondo lo que Siba está diciendo, ha quedado alguien, pero es lisiado y no es apto para habitar en el palacio. No lo podemos llamar y traer porque es lisiado. ¿Cómo va a estar acá en la mesa del rey, en el palacio del rey? Se va a andar paseando por acá si es un hombre lisiado. No es apto para estar y habitar acá en medio nuestro. Siempre existirán los Sibas, pero Dios sigue llamando a los que el mundo descalifica. Y a los que de pronto la iglesia también descalifica. Y esto es lo interesante. Nosotros a veces
etiquetamos a las personas, les ponemos un nombre, les agregamos algo más. Cuando de pronto uno consulta por alguien, ¿tú conoces a tal hermana? Uno le pregunta a otra, sí la conozco, pero usted no sabe la historia de ella. O yo me lo imaginé. Es que si usted supiera, no, gracias, no quiero saber. Yo solo pregunté si la conocía, si tiene su teléfono, dónde vive él. Es que usted no sabe quién es él. Usted no sabe quién era, ni lo que hizo. Y tratamos de reflotar lo que Cristo ha metido en las profundidades del mar, lo que está bajo la sangre de Cristo. Tratamos de levantarlo, porque a nuestro punto de vista esa persona no es apta, no es apto, es un lisiado, no puede estar en la casa del rey. ¡Qué silencio! Tendemos a hacer eso, a etiquetar a la gente, a categorizarla, a dar grados de santidad. Y lo hacemos. Y esa fue la respuesta de Siba. No es apto. En el fondo lo que quería decirle Siba al rey, ese hombre no es como nosotros. No es igual, no merece estar acá. David responde, no preguntando, no indagando más profundamente en aquello. No le pregunta a Siba, pero ¿es lisiado de verdad o solo de un pie, como que cojea un poquito? Quizás con una túnica larga no se le note. Si lo dejamos sentadito ahí, se va a ver bien. Porque a veces uno hace esas preguntas. Pero ¿es así tan grave el asunto? David no pregunta aquello. No inquiere más detalle. No le interesa aquel detalle, sino que él quiere que lo vayan a buscar y lo traigan al palacio del rey. Porque Dios sigue llamando descalificados. Dios sigue llamando a aquellos que el mundo ha desechado, a aquellos que la iglesia también desechó. Dios los sigue levantando, sigue vendando sus heridas y los pone en el palacio para humillar a aquel que se cree sabio, fuerte, poderoso, santo, apto y atenta contra nuestro ego, contra nuestra meritocracia. Dice así, 2 de Samuel 9, 5 al 7. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se prostró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que me mires? ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para el hijo de tu señor, y él tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Ese es el tercer punto, dando gracia a quien no la merece. Imagínense esta escena. Este hombre estaba oculto por casi 20 años.
y un día cualquiera llegaron del palacio, que el rey lo mandaba a llamar. Este hombre trató de vivir su vida lo más desapercibida posible, porque él tenía en el fondo también temor de que David un día quisiera asesinarlo, matarlo, porque él era descendiente de la casa de Saúl. Y llegaron a notificarlo que tenía que ir al palacio porque el rey lo mandaba a llamar. Lo primero que él pensó y que pensaríamos cualquiera de nosotros: acá se acabó mi historia. Hasta aquí llegué. ¿Qué hice? Es como cuando nos llama el pastor a veces. ¿Qué hice? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué hice mal? Por lo tanto, lo primero que hace cuando llega delante de David es postrarse, porque él sabía su condición, sabía su realidad y sabía que no merecía nada, que él no había hecho nada para ganarse el favor del rey. Él no había aportado en ningún sentido, ni podía hacerlo. Solo era un hombre lisiado. Y eso es gracia, porque David lo restituye y restituye toda su herencia, todas sus tierras, y lo vuelve a poner en un lugar de autoridad y reconoce en él que descendía de Saúl y lo pone nuevamente en el lugar que correspondía. Eso es gracia. Por eso esto es una historia de gracia, porque él no lo merecía, ni se ganó el favor del rey. Esto nació en el corazón de David por el pacto que había hecho con Jonatán. Y lo primero que le dice David es: no tengas temor. Y le descubre inmediatamente lo que quiere hacer. Quiero hacer contigo misericordia. Quiero extenderte misericordia. No tengas temor. Esto es un acto lleno de gracia. ¿Usted sabía cuál es la frase que más usó Jesús cuando se encontraba con alguien? No tengas temor. Porque era el Hijo de Dios quien estaba delante de los hombres. Y les decía: no tengas temor. Cuando Jesús se encuentra con la mujer que es traída por adulterio delante de él para lapidarla, el único que tenía autoridad para condenarla era Jesús. Y ella lo sabía y tenía temor de aquello. Pero el Señor preguntó: ¿dónde están los que te condenan? Todos se fueron. El único que podía condenarla no lo hizo, sino que le dijo: tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Ahuyentó todo temor, se fue todo temor, porque se encontró con aquel hombre lleno de gracia y de verdad, que era Jesucristo. Lo mismo nos ha sucedido a nosotros. ¿Cuánta gente no viene a la iglesia por miedo a ser juzgada? ¿Cuánta gente no se resiste a entrar a una iglesia porque siente temor de Dios, un temor equivocado? Porque le han mostrado a un Dios equivocado. Le ha mostrado la imagen de este Dios lleno de juicio, lleno de condenación. Y no le han mostrado la gracia y el amor de Dios a favor de su vida. En un giro dramático, David llama a Siba y le dice: tú te harás cargo y labrarás la tierra y proveerás todo lo necesario para Melfiboset. Asombrado quedó Siba, pero más asombrado quedó Melfiboset, porque pasó de ser un hombre olvidado, lisiado, ahora se sentaría todos los días a comer en la mesa del rey. Eso significa que ya no se tenía que preocupar más de su alimento,
No se tenía que preocupar más de su vestido. No se tenía que preocupar nunca más de cómo iba a ser su día a día. Porque ahora iba a haber provisión continua todos los días de su vida. Porque el rey lo mandó a llamar y lo sentó a su mesa. El Rey de Reyes nos mandó a llamar a nosotros y nos sentó a su mesa. No lo merecíamos, pero ahí estamos sentados a la mesa del Rey. Y en la mesa del Rey hay provisión. En la mesa del Rey hay sustento. En la mesa del Rey hay todo lo que necesitamos. Yo siento la presencia del Señor. Esto es su gracia en su máxima expresión. Melfiboset no lo merecía, pero ahora se sentaría todos los días en la mesa del Rey. Nosotros pasamos de estar muertos espiritualmente, marginados de la presencia del Señor, ahora a sentarnos en su mesa. Si estamos en la mesa del Rey, nada nos faltará. Nada nos faltará. ¿Por qué predicar de la gracia? Para no olvidar que no la merecíamos, para entender que siempre está cuando necesitamos arrepentirnos y para entender que hay otros que necesitan encontrarse con esta misma bendita gracia del Señor. Por eso predicamos de la gracia, para que podamos ser una iglesia que acoja, que reciba, porque nosotros oramos que el Señor traiga gente. Se sale a predicar constantemente y la gente llega con vidas destrozadas, rotas, donde uno muchas veces no sabe cómo comenzar a aconsejar, a guiar, donde uno solo puede orar y acompañar, porque no hay un punto de inicio, solo amar. Cuando usted no sepa qué decir, ame. Pero tiene que encontrarse con una iglesia llena de gracia, llena de amor. Porque no sirve que el pastor, los pastores tengan ese corazón. Necesitamos que toda la iglesia tenga ese corazón. Sea una iglesia llena de gracia, llena de amor. Quisiera terminar con un detalle que está un poco oculto en toda esta historia. Y se trata del lugar donde habitaba Melfiboset, hasta antes que el rey David lo mandara a llamar. Y ese lugar se llama Lodebar, que significa lugar estéril, tierra inapta para el pastoreo. Y Dios saca a Melfiboset de esta tierra estéril y lo lleva a sentarse en la mesa del rey David. Y esto es lo que quiere hacer el Señor con cada uno de nosotros. Nos quiere sacar de nuestra esterilidad, nos quiere sacar del lugar ahí donde estamos desierto, inhóspito, y nos quiere sentar en su mesa. Dios no quiere que vivamos nuestra vida en amargura, en atadura. Dios no quiere que continuemos viviendo en una esterilidad espiritual, emocional. Dios no quiere aquello para nuestras vidas. Dios quiere que podamos tener una plenitud de vida, sentarnos a su mesa, comer con nuestro Dios. Dios nos quiere sacar de aquella tierra de esterilidad para llevarnos a esos verdes pastos que tiene preparado para nosotros. ¿Por qué no estamos ahí? ¿Por qué seguimos en aquel lugar estéril? ¿Qué es lo que nos aleja? ¿Qué es lo que hemos vivido que no nos permite salir de aquel lugar? ¿Qué nos tiene ahí detenidos?
¿Qué es lo que no nos permite avanzar a lo que el Señor quiere? Esa es la pregunta. Si el Rey nos está mandando a buscar, si Él quiere extender su gracia y favor sobre nuestras vidas, ¿qué es lo que nos detiene de salir de ahí? ¿Qué es lo que impide que podamos avanzar? Si Dios nos quiere llevar a tierras de pastoreo,